soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, cuidado intensivo y medicina de especies silvestres. Estamos acá en este momento con un paciente de edad avanzada, yo creería que tiene unos 15, 17 años, sí, de nombre Chucha. Don Ricardo es el papá de ella, sí, es una perrita que ha vivido toda la vida en la calle. Pues me llama la atención porque en donde le daban como un hogar a la perrita, yo pasaba todos los días y los dueños de la casa durmiendo pues dentro de la casa, ya sea le colocaban un cartoncito ahí pues en un alto como a la entrada de la puerta, prácticamente para que les cuidara de pronto de la gente que llegaba de pronto a tratar de medir llaves. Hay mucha gente que hace esto, eso, ¿cierto? Sí, con ese fin, sí. Sí, pues no, sí, pues esa es o sea, esa era la imagen que yo me llevaba al verla a la perrita en esa forma, ¿no? La perrita estuvo mucho tiempo viviendo al lado en un parqueadero, durmiendo a la intemperie. Bueno, don Ricardo, pues hace un tiempo para acá, don Ricardo es un señor trabajador, se desempeña pues en oficios varios, sobre todo en ventas de, ¿cómo se llama? De algodón de azúcar para los niños. Y crispetas. Y pues don Ricardo se vino el día de ayer muy preocupado. La perrita estaba con unas contracciones tonicoclónicas que yo al momento de verla pues me imaginé muchas cosas. O sea, ¿por qué tenía esas contracciones tonicoclónicas? Podía ser algún tipo de convulsión, alguna cosa, ¿no? Entonces dentro de las convulsiones pues tocaba que comenzara a mirar qué podría ser. Entonces las unas pueden ser por intoxicaciones por productos que ellos consuman en la calle, tóxicos como organoclorados, organofosforados, carbamatos, 1080, fluoracetatos, por saturnismo, por plomo. Este otro Guayaquil que utilizan mucho. Muchos de estos productos no tienen antídoto y la mayor parte de los pacientes mueren. El otro es un trauma de tipo cráneoencefálico, un accidente de tránsito callejero en donde los pacientes pues por el trauma pueden quedar convulsionando. Pues la perrita pues no se sospechó absolutamente nada de esto. Es cierto que tocaba hacer un examen toxicológico, pero pues no había el vento, dinero, el mango, la guita para poderlo tratar, ¿no? Eso sí. Entonces, ahora la otra causa de convulsiones, que son las internas, las que tienen que ver con el cerebro y las que tienen que ver fuera del cerebro, pero son internas. ¿Cuáles son las que tienen que ver con el cerebro? Entonces está, por ejemplo, daños a nivel del acueducto de Silvio, del acueducto de Rolando, del tercer cuarto ventrículo, hidrocefalias como tal, aumento de presiones intracraneales, producidas por hemorragias cerebrales, por aneurismas, por traumatismos de tránsito callejero, un accidente, lo otro meningitis, meningoencefalitis, epilepsias como tal, que son muy comunes en pacientes de edad. Bueno, y ya lo otro, las otras causas de convulsiones que tienen que ver con dentro del organismo, pero que no tienen que ver con el cerebro. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, una encefalopatía hepática, un síndrome nefrótico en donde hay edemas, proteinuria, convulsión al paciente. Está un estado hipoglucémico violento en donde el paciente está con unos periodos de ayuno, gente que le da a don Ricardo a los animalitos cada 24 horas la comida, y entonces el paciente pues se le bajan los niveles de azúcar y convulsionan. Otro estado es parasitismo, un poliparasitismo intestinal como Ascaris, Dipyridium canino. Son parásitos que producen dermonecrotoxinas y neurotoxinas a nivel de riñón, de piel, de cerebro, y ponen a convulsionar los pacientes. En los niños se dan por convulsiones por Ascaris, por ejemplo. Sí, en los niños del África por el síndrome de Kwashiorkor, que es un síndrome de una hipoproteinemia, una baja de las proteínas en la dieta, y también inclusive entran a convulsionar porque hacen cuadros de cirrosis atrófica hepática y el paciente pues entra a convulsionar. Para cualquier cosa de estos colegas y para las personas que nos están viendo en Sala de Emergencias, los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, que es mi canal médico veterinario y su canal médico veterinario, para que se informen de todas estas cosas,
para cualquiera de estas cosas, pues siempre hay que mandar exámenes. Generalmente en un caso de estos, pues un examen toxicológico, un perfil hepático, un perfil renal. El examen, el perfil hepático más no trae creatinina, entonces manejamos una creatinina para mirar un perfil renal. Sí, mandamos un ionograma para hacer como un cuadro, como un perfil geriátrico completo y un ionograma completo, poder sacar el anión GA, poder mirar el equilibrio ácido básico del paciente, todo esto, con el bicarbonato, con dióxido de carbono, cómo está la presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2. En otras charlas vamos a hablar sobre gases venosos, no solamente tomar gases arteriales, que a veces es difícil por la acogida de la arteria, pero también se hace, ¿sí? Se coloca simplemente se coloca la aguja a unos 45 grados y se pasa por encima de la vena, y a donde usted coge la vena, por debajo está la arteria, pero también se puede tomar con gases venosos y poder mirar el equilibrio ácido básico del paciente. Pues la dificultad para todas estas cosas, un colesterol, unos triglicéridos, mirar un ratio UPC, por ejemplo, en orina, mirar un analítico de orina, un copronológico, pues nos tocó como en el momento como que extrapolar, y pues traté de colaborarle a don Ricardo y de colaborarle también a Chucha. Pues no hemos saludado a don Ricardo. Don Ricardo, tenga usted una buena tarde, ¿cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios, señor. Don Ricardo, nos están viendo a nivel mundial, don Ricardo. Muy agradecido con el doctor porque él tiene mucho conocimiento sobre esta materia y cuántas vidas habrá salvado e irá a salvar, porque tiene verdaderamente todas las nociones de la veterinaria en la cabeza, y es muy dado a no ser, como quien dice, muy metalizado, ¿no? Él lo hace más por caridad, yo digo, que por plata. Don Ricardo es una persona que se dedica a las ventas de las crispetas y esta otra, ¿cómo se llama? Crispeta y algodón. Exacto, para que ustedes cuando lo vean en diferentes partes de Manizales le colaboren y le compren a él. Sí. Yo lo he visto, es una persona que alimenta todos los días las palomas, alimenta los pájaros, sí, se gasta 7, 8 mil pesos diarios en eso. Y lo hago porque me nace, no de pronto estoy esperando que la gente me dé 500 o 1.000.000, hay gente muy noble que le dice a uno tenga estos 10, 5.000 pesitos, compre comida para los animales, pero yo lo hago más porque me nazca, porque me nace, porque yo sé que la paga viene de Dios. Don Ricardo es una persona que vive acá en Malabar, parte alta, por los lados de la carrilera, ¿cierto? Por los lados de la carrilera. Y él tiene pues la perrita, sí, y él paga un alquiler allá, y él tiene la perrita pues en muy buenas condiciones, y le pedí el favor pues de un bañito para ella, pero le dije que esperáramos unos días. Bueno, entonces es eso. Por el estado pues de salud que ella. Exacto, entonces bueno, les quería contar, es una persona que le da comida a los perros callejeros, lo he visto comprando la carnita aquí en la Fama o en la carnicería, sí, lo he visto comprarle la carne para ellos. Bueno, les voy a contar, Lolita, les voy a contar sobre el caso pues de Chucha. Una perrita geriátrica, llegó ayer al consultorio con ese tipo de convulsiones tracoclónicas. Yo quedé muy preocupado, le hice un monitoreo de signos vitales. Al monitoreo de signos vitales aparecía una taquicardia, estaba con una taquicardia violenta. El gasto cardíaco estaba muy aumentado, a la auscultación se sentía el corazón latiendo con mucha fuerza, ¿sí? Entonces era un paciente que estaba haciendo 183, 114 de presión arterial. Estos 183, 114 de presión arterial se toma no como una urgencia hipertensiva, sino como una emergencia hipertensiva. Sí, porque la presión arterial normal, claro, los valores normales, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, llega un momento en que hablamos de una urgencia hipertensiva en donde se puede estabilizar el paciente del consultorio mandándolo para la casa, y ya está la emergencia hipertensiva, que es un paciente que muchas veces requiere hospitalización. Bueno,
Lo encontramos haciendo una emergencia hipertensiva 181, 114, con una media, ya les he dicho cómo sacamos la media son 2 veces la presión diastólica más la sistólica dividido entre 3, una media de 137.6 aproximadamente. Le colocamos dinitrato isosorbide, colegas, que es un digital, que es un dinitrato isosorbide a una dosis de 0.005 miligramos por kilo, necesitaba 0.05 aproximadamente para 10 kilos. Viene en presentación en tabletas de 5 miligramos, de 10 miligramos, lo podemos partir también y dosificar, y viene en presentación en gotas. En algunas partes el dinitrato isosorbide también viene inyectable. Hay que tener cuidado cuando colocamos dinitrato isosorbide, que el paciente no esté haciendo un trauma de accidente callejero, que no esté haciendo un trauma cráneoencefálico, ¿sí? Por la presión intracraneal elevada, que no esté haciendo una hemorragia cerebral violenta, sí, que la presión de perfusión cerebral no esté tan elevada. Hay que tener en cuenta en que está contraindicado en pacientes con shock cardiogénico, con shock hipovolémico, pacientes con una presión arterial muy baja, que estén hipotensos, en pacientes con infarto agudo de miocardio que están haciendo una disminución o un descenso del llenado ventricular, en pacientes en shock, en pacientes con hemorragias diversas, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, en pacientes que tienen que ver con las fosfodiesterasas, por ejemplo, entonces en este tipo de pacientes no se debe colocar el dinitrato isosorbide. Las hay sublinguales, que son de liberación rápida, ¿sí? Entonces se coloca la dosis o una dosis oral cada 12 horas. La dosis del ADN 50, la dosis letal 50 es un poco alta, pero a veces inclusive se habla de 240 miligramos, dosis total diario, pero pues en ningún momento se le va a colocar. En perros se manejan dosis muy bajas. El dinitrato isosorbide es una droga que se utiliza para bajar la presión arterial de urgencia, comparado con un inhibidor de enzima convertidora angiotensina, un IECA, nos baja la presión arterial, colegas, en un 76 y un 80%, y los IECAs, el enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, benacepril, cualquiera de estos, que no tenga el paciente compromiso hepático, y se pueden colocar, porque de tener compromiso hepático es mejor colocar captopril. Y lo mismo con los sartanes, con los inhibidores de enzima convertasa 2, se hace lo mismo, iversartán, candelsartán, valsartán, cualquiera de estos, valsartán, cualquiera de estos, hay que mirar cuáles son de metabolismo hepático, y si el paciente tiene disfuncionabilidad hepática o es un paciente geriátrico, es mejor no colocarlos, los que se metabolizan a nivel hepático, y colocar los que no se metabolizan a nivel hepático. En el caso de los inhibidores de enzima convertidora angiotensina 1, como el captopril, ese sí se puede colocar cuando hay disfunción hepática. De resto, los demás necesitan el hígado para formar su metabolito activo, que es el enalaprilato, enaprilato, lisinoprilato, benaceprilato, rimiprilato, todo eso. Entonces es mejor que no. Pero en urgencias hipertensivas es muy bueno colocar. ¿Por qué decidí colocar el dinitrato isosorbide? Porque es un vasodilatador, es un venodilatador, y entonces hace que el corazón, que entre sangre al corazón con menos fuerza, y el corazón, don Ricardo, que el corazón está trabajando con mucha potencia, porque el gasto cardíaco está muy aumentado. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es lo que tiene que inyectar el corazón en un minuto. Por ejemplo, en humanos es de 5 a 7 litros por minuto, por la frecuencia cardíaca, que es más o menos en promedio entre 80 y 120 latidos por minuto. En pacientes que son vagotónicos o pacientes que hacen mucho ejercicio, como usted camina mucho, usted puede hacer frecuencias más bajitas, de 70, de 60, y es normal. Sí, señor. Sí. O en deportistas o perros deportistas. Sí, señor. Entonces, en ese caso, para bajar la presión arterial, a veces es mejor este tipo de drogas, estos vasodilatadores, porque disminuyen la fuerza de contracción, el corazón necesita menos oxígeno para trabajar, y el paciente mejora notablemente, sobre todo cuando hay este tipo de arritmias en humanos, y en pacientes, en perros también, cuando hay anginas de pecho inestables,
y que hay mucho dolor en el pecho, también se pueden utilizar al lado del nitroprusiato de sodio, al lado de nitroglicerilo, esmolol, espetalol, cualquiera de estos se puede utilizar, inclusive los mismos diuréticos como la furosemida, depende cómo esté el potasio en el paciente y como nos marque la onda T en el paciente, si hay una hipercalemia o hay una hipocalemia, entonces mandamos ahorradores de potasio como la espironolactona, que esa nos ahorra potasio, nos evita los escapes de aldosterona, y lo otro que está haciendo es que nos inhibe la atrofia del músculo cardíaco. Pero cuando hay mucho potasio hay que sacarlo, sacamos con furosemida, y realmente es la droga de choque en pacientes con compromisos cardíacos, sobre todo cuando hay edemas pulmonares, porque necesitamos liberar ese pulmón, desencharcarlo, sacarle el líquido para que el paciente vuelva a respirar muy bien. Entonces hicimos esto en el paciente, yo quedé un poco preocupado por la falta de exámenes y todo esto. Sin embargo, le ayudé con un enalapril. Yo a don Ricardo le dije que debía de comprar un cardial B más espironolactona o un cardio B más espironolactona de 5 miligramos y le vamos a dar un cuartico cada 12 horas de esta droga, ¿sí? Estamos con el nitroprusiato de sodio, con el que lo sacamos pues de la crisis al paciente. Entonces hoy vino la perrita. Ayer era difícil, colegas, y para todos los videos de mascotas era difícil colocarle el monitor de signos vitales. Era difícil colocarle el tensiómetro, el manguito del tensiómetro, era difícil colocárselo, el brazalete. ¿Por qué? Porque estaba con unas convulsiones aquí así, y la boquita también estaba aquí así. Era muy difícil. Sin embargo, pudimos tomar presión arterial, la saturación de oxígeno estaba un poco baja, hoy está un poco mejor. Debemos de buscar siempre saturaciones por encima de 94, y en pacientes neurocríticos saturaciones de 97, 98, que el paciente le esté llegando buen oxígeno a su organismo, ¿no? Y a sus pulmones y todo eso. Entonces eso era lo que les quería contar. De todas maneras, el paciente estaba un poco pirético, pues iniciamos un tratamiento antibiótico concomitante para el paciente. La falta de exámenes, el paciente hoy amaneció mucho mejor y está manejando una presión arterial de 131/80, que es una media aproximadamente de 97. Sabemos que esa presión arterial media de 97, que viene siendo la presión arterial media, menos la presión intracraneal, que si subrogamos de que está entre 8 y 2, entonces 97 menos 12 nos da 85. De todas maneras, todavía tenemos una presión de perfusión cerebral. La presión arterial media menos la presión intracraneal nos da la presión de perfusión cerebral, que es la madre de las presiones, es el Monte Everest de las presiones. Claro, ¿sí? Entonces esa presión intracerebral pues está de todas maneras un poquito alta. Pero para hablar de 24 horas de un paciente, que yo creí, don Ricardo, que el pacientico no nos amanecía, ¿sí? La verdad que lo pensé, y se lo dije, que de pronto, porque tenía un problema cardíaco severo. Entonces, a pesar de que los perros tienen, una circulación colateral, y la circulación colateral, la mejor de todas es la circulación en los cobayos. Le digo, bueno, no siendo más, recuerde que soy Juan Carlos, veterinario clínico de pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Nos encontramos en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios COES, de la cual soy el fundador y el director científico. Los invito para que vean en Facebook Sala de Emergencias, las páginas Doctor Chica, las páginas COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y para que vean el grupo Veterinarios Pequeño Corazón en Facebook, donde estamos haciendo algunos estudios. Bueno, no siendo más, de Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta un próximo quite, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, don Ricardo. Dios les bendiga, gracias, muy amable. Y me encanta pues don Ricardo. Sí señor, yo le pague, la verdad que me llevo una muy buena imagen de usted, del trabajo suyo, de la forma de tratar a las personas y los animalitos. Y lo consciente que es para trabajar, tiene mucha veteranía. Bueno, les deseo una feliz noche. Recuerden que somos médicos veterinarios. Y que ojalá copien de todo esto. Nos preparamos para salvar vidas. Gracias, muy amable. Muchas gracias, hasta luego, chao, gracias. Que pase.